Esquer, a quien agradezco mucho que nos tome la llamada. Reginaldo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, encantado de estar con ustedes. Oiga, la orden. El balance general de esta ley de ingresos, finalmente la discusión fue extensa, sin embargo no hubo muchos cambios respecto a la propuesta del gobierno federal. ¿Esto va a ahuyentar la inversión en nuestro país? Bueno, debemos de tomar en cuenta que estamos partiendo de una ley de ingresos, de una miscelánea fiscal que ciertamente tenía características que simplemente se quedaban en muy parecidas a las que teníamos en 2019. Lo que quiero decir con esto es que a nuestro juicio esta iniciativa se había quedado corta sin considerar los efectos nocivos de la pandemia. Pero particularmente las partes positivas de esa iniciativa era que no tenía contemplado incrementos significativos en los impuestos y no contemplaba nuevos impuestos, y no contempla. Pero a nosotros nos hubiera gustado mucho que hubiera incluido algunos estímulos para fomentar la inversión y generar con esto mayor empleo, que estamos perdiendo mucho empleo derivado del proceso de la pandemia y de los efectos también posteriores a este mismo proceso que se están previendo para el 2021. Entonces, la iniciativa, como venía del Ejecutivo, venía limitada a nuestro juicio, pero las partes positivas era que no contemplaban incrementos significativos. Ahora, en las modificaciones que se hacen ahora por la Cámara de Diputados, se mantuvieron estas circunstancias, no hubo muchas modificaciones significativas en la parte de ley de ingresos, y en la parte de reformas a leyes, pues ahí hubo algunos ajustes positivos respecto de cómo venía la iniciativa de parte del Poder Ejecutivo. Reginaldo, ¿esta ley de ingresos es la mejor que se pudo tener en el peor momento de lo que ha vivido nuestro país en los últimos años? No, definitivamente que no. Es una iniciativa que se queda corta de acuerdo con nuestras expectativas de necesidad. México necesitábamos una reforma que incentivara la inversión, que promoviera el empleo, y definitivamente esta iniciativa se queda muy lejos de lo que debió haber sido. A nuestro juicio se interponen percepciones ideológicas en la definición de esta parte, porque si bien el resto del mundo está considerando que es muy necesario apoyar a sus empresas, porque apoyando a sus empresas se apoyan las fuentes de empleo formales. Aquí recordarán ustedes que en México tenemos una lamentable circunstancia en donde el 40% de nuestra economía es formal y el 60% es informal. Y entonces, pero es la que paga impuestos y la que sostiene todo el aparato público de inversión y demás, y no podemos dejarla desaparecer. Y lamentablemente esta ley de ingresos se hizo en una circunstancia como si el COVID no hubiera existido, como si el COVID no hubiera alterado pues todas las circunstancias económicas de nuestro país. Es prácticamente igual que la del 2019, con unas pequeñas variables, y el COVID en el 2020 está devastando nuestra economía y también lo va a hacer en el 2021. Lamentablemente no es la mejor iniciativa que pudimos haber tenido, no es la iniciativa que el sector empresarial hubiéramos querido, porque nos hubiera gustado que hubieran venido, se hubieran incluido estímulos, como insistimos en este tema, aspectos que promovieran la inversión, que promovieran el empleo, o que al menos se tuvieran tomado medidas paliativas para mitigar de alguna forma los efectos nocivos económicos que van a tener que enfrentar las empresas, y particularmente, no como mucha gente cree, estoy hablando de los microempresarios, de los pequeños empresarios, que son los que más susceptibilidad tienen de perecer en este proceso, porque no tienen las capacidades financieras que tiene una empresa mediana o grande. En realidad, quienes más van a sufrir con esto es el microempresario y el pequeño empresario. Reginaldo, ahorita que hablabas justo de estos estímulos, vemos al contrario que hay de pronto más dientes al SAT, por ejemplo, para poder fiscalizar a personas físicas, personas morales. ¿Ven ustedes una alerta en relación a esta disposición para poder tomar fotografías, recabar instrumentos electrónicos de cualquier tipo para poder realizar una investigación?
Sí, definitivamente no abona la confianza, una reforma que se orienta, si bien, como lo mencionábamos, no contiene nuevos impuestos ni incremento de impuestos significativos. La verdad es que en la parte de fiscalización se contempla muy agresiva las disposiciones. Esto definitivamente que no genera confianza, pero además hay una clara tendencia a ser muy excesivo con las funciones hacia el contribuyente formal, y no vemos nada respecto de atacar a la economía informal para que ésta también contribuya al gasto que el propio gobierno necesita. Se concentra demasiado en la economía formal, y aparte hay cierta rudeza que deriva de todas estas, vamos a decir, prerrogativas o facultades o ya, vamos a decir, ya actividades que van a poder desarrollar el fisco para generarle mayores posibilidades de ser más efectivo en el proceso de fiscalización, pero desde una perspectiva de presión, porque al tener todas estas prerrogativas adicionales, tanto las que derivan con el tema penal, como en estos aspectos que derivan de la investigación fotográfica, digital, o incluso aseguramientos precautorios o cancelación de sellos digitales, o procedimientos de fiscalización también más importantes, pues no se trata más que, pues ahora sí, de presionar a los mismos de siempre, como si estuvieran ahorita en jauja. Y la verdad es que este año y el siguiente lo que va a haber es una depresión económica significativa y no se está tomando en cuenta esta sensibilización. Entonces hay que tener cuidado con estos temas. Justamente en este término que acaba de señalar, excesiva rudeza contra los mismos de siempre, que eso es lo que hemos visto año tras año, administración tras administración, quien pase. ¿Esto podría fomentar aún más la informalidad en los próximos meses? Definitivamente, están empujando a que mucha parte de los microempresarios y pequeños empresarios vean como una alternativa para seguir subsistiendo la informalidad, porque es así, no le hace nada. A esa sí la dejan en paz, no la molestan, y definitivamente creo que el mensaje no es el adecuado. Debería de haber, en todo caso, programas para invitar a toda esa informalidad a contribuir al gasto público como lo hacen las demás empresas, y así distribuir la carga entre más personas o más contribuyentes. Definitivamente los estarían orillando a esa posibilidad. Entonces, a nosotros no nos parece que eso le convenga a México. A México le conviene tener empresas sólidas, empresas que generen empleo formal, que le den dignidad a sus trabajadores con empleos formales y que tengan las prestaciones que la ley les obliga a tener para que esos trabajadores pues tengan todo lo que se requiere para tener pues una vida adecuada, ¿no? Entonces, definitivamente que sí está empujando esa posibilidad, porque no hay ningún programa, ni uno que veamos en los programas de gobierno que vaya orientado a proteger a ese microempresario, a ese pequeño empresario que va a necesitar mucho y que prácticamente son empresas familiares, que va a necesitar del apoyo del gobierno para subsistir, y no lo están previendo. Prácticamente están dejando al microempresario y pequeño empresario para que con sus propios recursos, su imaginación o sus capacidades lo puedan hacer, y la verdad es que no todos lo van a poder hacer. Reginaldo, ayúdanos a entender con peras y manzanas cómo va a funcionar, por ejemplo, o cómo se va a traducir este tema del bloqueo quizá a algunas plataformas digitales que no cumplan con estos pagos, o las retenciones que ya impusieron tasa fija a estas plataformas digitales. ¿Se va a traducir en un encarecimiento del servicio? ¿Y qué decir también de esta ley de derechos donde se amplía también el pago en un 7% por el uso del espectro radioeléctrico? ¿Generará, por supuesto, también costos en el internet y la telefonía? Sí, definitivamente ya está generando todas las modificaciones que desde el año pasado se hicieron en materia de plataformas digitales y que ya empezaron en vigor. Definitivamente están provocando incrementos en todos los productos que se obtienen a través de plataformas digitales. Muchas de estas plataformas digitales que estaban ubicadas en el extranjero, de acuerdo con estas modificaciones, ahora van a tener que empezar a retener el impuesto en las operaciones y tenérselo que enterar al fisco aquí en México.
Eso es lo que no estaba previsto y definitivamente ya generó un incremento en todos estos procesos, igual como el que ahorita tú comentas. Todos los costos que se transfieren a estas plataformas digitales se repercuten a sus usuarios. Entonces, definitivamente que va a ser mayor costo para todos nosotros. Y el tema del bloqueo es un tema grave, muy complejo, porque la realidad es de que se trata pues de la libertad vamos a decir, de estos lugares para que todo el mundo no pueda tener necesariamente un control respecto de sus contenidos. Y este tema del bloqueo unilateral, cuando el fisco asuma que esta plataforma digital no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, pues automáticamente impediría que volviera a continuar con sus operaciones en plataformas digitales dentro vamos a decir, del Internet controlado desde México. Entonces, eso definitivamente puede significar para esta plataforma digital vamos a decir, como una guillotina en el cuello a punto de caerse, en donde puede ser que incluso tengas algunas diferencias con el fisco respecto de si estás pagando o no correctamente tus impuestos, pero ellos tienen ahora sí que el sartén por el mango y te pueden quitar la posibilidad de que sigas operando a través de plataformas digitales en el Internet y ya no te permitan seguir realizando operaciones a través de este bloqueo. A nosotros nos parece ese un poder excesivo, nos parece que no debería de ser que tenga esa capacidad unilateral, porque habría que ver primero si necesariamente el SAT tiene razón después de haber entrado en un proceso incluso que pudiera dirimirse ante tribunales. Si después de todo ese proceso resulta que el SAT tiene razón y la empresa no paga, pues entonces pues que proceda una sanción de ese tipo, pero no a priori la autoridad fiscal pueda generar ese bloqueo de manera unilateral. A nosotros nos parece eso un exceso de poder. Sí, pareciera que primero se castiga antes de dar el tiempo de la explicación de qué fue lo que pasó y sobre todo de la investigación, como debe de ser en todo Estado de Derecho, que así es. Esto pareciera también una violación a ello. Desde Coparmex, ¿se hará algo? ¿Se hará algún tipo de llamado, algún tipo de posicionamiento para que las autoridades tomen otro tipo de decisiones? Sí, claro. Nosotros de entrada pues estamos muy de cerca, hemos estado muy de cerca con todos los diputados de todas las fracciones parlamentarias a nivel del Congreso para externarles nuestros puntos de vista. Algunos de ellos ya fueron recogidos y fueron considerados en estas primer análisis, en este primer dictamen emitido por el Congreso. Todavía nos queda otra instancia, que es el mismo Senado, y antes, como ustedes saben, del 31 de octubre ellos empezarán con su deliberación de la iniciativa ya modificada por la Cámara de Diputados, y todavía tenemos la oportunidad de convencer a los diputados de que todavía hagan algunos ajustes, senadores hagan algunos ajustes a la iniciativa. Y finalmente, bueno, dependiendo del resultado de estas gestiones, si no nos quedamos contentos todavía, definitivamente tendremos acceso a los medios constitucionales que se nos permite en la ley de amparo para proteger los intereses de las empresas. Pero eso lo estaremos evaluando después de que concluya el proceso de gestión con los senadores. Reginaldo, si nos puede compartir quizá la más importante de esta lista de peticiones que tendrán para los senadores, y si en dado caso no funciona, ¿prevén una ola de amparos? Pues bueno, hay varios aspectos que tenemos que seguir insistiendo. Precisamente en el tema de plataformas digitales creo que podemos hacer todavía muchas mejoras sensibles a la disposición. Todo el tema de estas atribuciones adicionales que nos preocupan mucho, de la invasión a la intimidad que se pretende con estas disposiciones, se mejoraron un poco en las modificaciones que hacen los diputados, pero creemos que todavía se pueden mejorar estas condiciones. Y bueno, yo creo que el tema de los amparos dependerá de estos últimos procesos de gestión. Creo que en la parte, vamos a decir, más significativa, tenemos que tener claro que si bien es cierto no hay incrementos de impuestos y no hay nuevos impuestos, en esta parte que corresponde a todo este proceso de fiscalización agresiva que deriva de todas estas modificaciones, es en donde quizá nos tengamos que concentrar de manera más importante,
pero también hay que tomar en cuenta que por las características de esas disposiciones, muchas de ellas no se podrán promover amparos hasta que en su caso las autoridades ejerzan esas facultades que a nuestro juicio resulten inconstitucionales. Lo que quiero decir es que no necesariamente serán de manera automática y por lo tanto no creo que vaya a haber un volumen de amparos como en el pasado se han promovido, porque se trata quizá de impuestos nuevos o de incrementos significativos en donde sí genera un impacto importante en el número de amparos. Hay que esperar entonces los tiempos y que hay que estar también pues muy atentos a qué es lo que den a conocer ahora ya en la Cámara de Senados del Senado. Gracias Reginaldo Esquer Félix, vicepresidente nacional de Justicia y Asuntos Tributarios de Coparmex, por haber estado estos minutos con nosotros a través de Mega Noticias TVC.